mi nombre es Landy, soy catequista de la parroquia de San Rafael Arcángel y vengo a compartir con ustedes el último tema de la unidad 1. Es un tema muy importante porque nos va a hablar de nuestra historia, la historia de nuestra salvación. Para entrar de lleno a este tema, los invito a ponerse de pie y reflexionar con nuestra oración inicial y el canto que nos va a compartir la catequista Amelie. Ven Espíritu Creador, rezada a diario por el Papa Juan Pablo II. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu, entremos en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creamos en todo el templo, gloria al Padre, al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Escucharon el canto? ¿Siguieron la oración? ¿Tuvieron oportunidad de reflexionar con ella? ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Ahora saquen sus lápiz, Biblia, cuaderno y empezaremos con nuestro tema. Este se titula Guiados por el Espíritu, conocemos la historia de nuestra salvación. ¿A quién no les gusta la historia? Les invito a ver el siguiente video que nos habla de una historia muy bonita, de una historia muy particular, ya que se trata de nuestra historia, la historia de nuestra salvación. El pecado y la caída, donde vemos la creación, Adán y Eva, el arca de Noé y terminamos con la Torre de Babel. La segunda etapa, la de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por el de Israel, con el que se formará su pueblo y sus 12 hijos serán las 12 tribus y uno de sus hijos, José, que es vendido y llevado a Egipto y le interpreta el sueño al faraón de las 7 vacas, esas gordotas y las 7 vacas flacas, de esa gran sequía que va a venir, lo nombra administrador y él hace venir a su padre a Egipto. La tercera etapa es el éxodo. Después de muchos años, casi 400 años de José, los reyes siguientes de Egipto empezaron a someter al pueblo de Israel a una dura y cruel esclavitud. Y Dios responde a su clamor para liberarlos a través de la mano de Moisés, para llevarlos a la tierra prometida.
La cuarta etapa es la conquista de la tierra prometida, que lo encontramos principalmente en los libros de Josué y Jueces. Dios elige a Josué como el caudillo sucesor de Moisés, que pasará el río Jordán para tomar la tierra que Dios les prometió a su pueblo, librando 1000 batallas, pero teniendo siempre su confianza en él. Aquí el pueblo se empieza a formar y tienen jueces, hombres que surgen en algún momento para defender al pueblo por un llamado de Dios. El más famoso de este, Sansón y Dalila. Tenía mucha fuerza que radicaba en su cabello y que un día Dalila se lo cortó y le quitó la fuerza. La quinta etapa es la monarquía. El primer rey, Saúl, después el rey David y posteriormente el rey Salomón, que es el que construye el templo y hace crecer a este pueblo, pero también genera la división del reino, que es la sexta parte. En esta división, 10 tribus formarán Israel y la tribu de Judá quedará con Efraín, donde quedará el templo y Jerusalén. Durante este tiempo empiezan a surgir los profetas que les empiezan a anunciar y denunciar que no están siguiendo a Dios. La séptima parte es el destierro, lo vemos en el segundo libro de los Reyes principalmente. Después de la deportación del reino de Israel a Nínive en el año 740, sigue la historia de Judá hasta su destrucción del templo en el año 587 por Nabucodonosor y su deportación a Babilonia. Siguen los profetas ahora anunciando la palabra de Dios de enviarles un salvador, un liberador, un mensajero suyo que restablecerá el reino para siempre. La octava parte es el regreso del destierro, lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías encabezan la reconstrucción del templo y la restauración de la ley. Y los sacerdotes quedan como única autoridad de la provincia judía. En este periodo del judaísmo se reconstruye el segundo templo y probablemente nacen las sinagogas en los lugares donde había judíos que ya no regresaron a vivir a su tierra, que se quedaron en lo que llamamos la diáspora. La dominación griega es la novena etapa. Podemos encontrar algo de esto en el libro de los Macabeos. Por el año 333, Alejandro Magno empezó a recorrer los países del Medio Oriente, derrotando a todos los ejércitos enemigos. En el libro de los Macabeos nos narran sucesos de la guerra y las hazañas de los 5 hermanos Macabeos, más o menos entre el año 177 y 130 a.C., para defender y mantenerse fieles a su fe. La décima parte es la más importante, es la dominación romana y la vida de Jesús. La podemos encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más o menos en el año 63 a.C., Pompeya conquista la región, convirtiéndola en un reino tributario de Roma. En el año 40 a.C., Herodes fue designado el rey de los judíos por el Senado. Durante su reinado nacieron Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Le sucedió Herodes Antipas, nombrado tetrarca de Galilea en el año 4 a.C., y en el año 26 Poncio Pilatos fue nombrado gobernador de Judea. Durante su mandato fue decapitado Juan el Bautista y fue crucificado Jesús. La primera rebelión judía en el año 70 fue disuelta por el general Tito, quien logró tomar la ciudad de Jerusalén y arrasar a la población, destruyendo el segundo templo, del cual se mantuvo parcialmente en pie la pared occidental, conocida actualmente como el Muro de las Lamentaciones. Y la etapa número 11 es la iglesia y los primeros cristianos, que lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y algunas de las cartas del Nuevo Testamento. Los apóstoles, encabezados por Pedro, llevan el evangelio a diferentes lugares, al igual que Pablo de Tarso, que se convierte al cristianismo y se convierte en un gran misionero. Para el año 313 después de Cristo, con el edicto de Milán, la iglesia cristiana pasa a ser la religión oficial del imperio cuando está el emperador Constantino. ¿Les gustó la historia? Esta historia de amor entre Dios y los hombres. ¿Por qué esta historia es tan especial? ¿Por qué es tan importante? ¿Saben por qué es importante? Porque en esta historia podemos ver el gran amor que Dios le tiene al hombre y que desde nuestra creación Él ha estado presente con nosotros siempre. Dios estuvo presente en cada uno de los momentos más importantes de nuestra historia, ya sea invitándonos, guiándonos, animándonos, haciéndonos una promesa, tal como lo dijimos desde el inicio. Dios nos ama y el momento culmen de mostrarnos su amor es cuando Él mismo se hace presente por medio de Jesús.
Toda la historia de nuestra salvación no tendría sentido si Dios mismo, Jesús, no se hubiera presentado. El personaje principal de toda esta historia, de todo esto que hemos vivido, es Jesús. Jesús dándonos la salvación prometida desde nuestra creación. La historia de nuestra salvación la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Todo lo que vimos en el video anterior, esas pequeñas historias, las encontramos en nuestra Biblia, en libros con historias muy hermosas que ahora, a la luz del Espíritu Santo, las podemos entender. Les invito a que cuando tengamos un tiempo, vayamos conociendo nuestra historia. ¿Cómo la vamos a conocer? A través de nuestra vida. Como hemos aprendido, el Espíritu Santo nos capacita para descubrir la verdad y entender mejor los acontecimientos que vivimos. Así también, Él es quien puede ayudarnos a entender el significado de esta gran historia. Ustedes, ahora que ya son grandes y con ayuda del Espíritu Santo, podrán entender cosas que años atrás no comprendían. En este nuevo recorrido por la historia bíblica, el Espíritu Santo nos acompañará y nos dará su luz para descubrir lo que quiere comunicarnos. Tal vez estás pensando, ¿por qué es importante conocer la historia de Israel? Es importante conocerla, porque a través de ella podemos descubrir que de la misma forma que Dios actuó con ellos, Dios va a actuar en nuestra vida, y que esa historia que comenzó hace tantos años sigue viva y continúa hasta nuestros días. El Espíritu Santo nos ayudará a entender que nosotros también somos parte de esta historia, pues ahora somos el nuevo pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Ahora los invito a tomar su libreta y de manera personal y espontánea realizar una oración de acción de gracias o de petición por todo lo vivido el día de hoy. Terminando su oración, los invito a ver el siguiente video de un gran santo de nuestro tiempo, Juan Pablo II. El Papa Francisco ha proclamado a Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II, un santo. Esta elevación a los altares es una de las más rápidas de la historia. ¿Pero qué es lo que ha hecho que Juan Pablo II sea santo? ¿Será porque fue un hombre que sufrió mucho, pero siempre tuvo esperanza? La familia de Karol murió cuando era joven. Perdió a su madre antes de los 10, su hermano murió cuando tenía 12 y a los 21 perdió también a su padre. En 1939 su país fue atacado y conquistado por los nazis y luego vuelto a conquistar por la Armada Roja Soviética en 1945. O quizá por su gran cultura y humanidad. A Juan Pablo II le apasionaba la vida, amaba los deportes y la belleza del campo. Incluso siendo cardenal, continuó haciendo esquí y kayak. Amaba la poesía y fue actor. Soñó con tener una vida en el teatro. Bajo el régimen nazi, trabajó duro en una cantera y conoció la vida de obrero. En el mundo académico fue excepcionalmente brillante y fue un profesor carismático. Sus clases estaban repletas de estudiantes. ¿O tal vez fue santo porque viajó tanto para encontrarse con muchas personas? El Papa Juan Pablo II fue muy activo. Hizo 250 visitas pastorales alrededor del mundo en 129 países y escribió 14 encíclicas. El Papa inició la tradición de la Jornada Mundial de la Juventud, participando en 9 de ellas y reuniendo a millones de jóvenes católicos que estaban tan identificados con su figura que fueron conocidos como la generación Juan Pablo II. O quizá fue santo porque fue un defensor de los derechos humanos. Durante sus días en Polonia fue testigo presencial de las consecuencias de los gobiernos opresivos que tomaban la vida de los más débiles.
Estas experiencias inflamaron en él la ardiente convicción de luchar en contra de los movimientos totalitaristas. Es por eso que pudo tener un rol determinante en la caída de la Unión Soviética. Ciertamente todas estas cosas son importantes, pero no nos estamos olvidando de un elemento esencial. Juan Pablo II ha sido proclamado santo sobre todo porque ha puesto a Cristo en el centro de su vida y ha aceptado la gran misión que Cristo le ha ofrecido cada día con amor y esperanza. Juan Pablo II soportó mucho sufrimiento. La fe de su padre y su vida de oración fueron para él como un primer seminario. Al ver los sacrificios de sus amigos y compatriotas enfrentando la persecución hasta el punto de entregar sus vidas, él aprendió a confiar que la esperanza es más fuerte que el miedo y el amor más fuerte que la muerte. Él vivió esta lección cuando sufrió un atentado contra su vida y con esperanza superó el miedo y la agonía de esos días. Y con amor buscó al hombre que le había disparado para perdonarlo personalmente. Juan Pablo II no fue simplemente activo. Fue profundamente apostólico en todo lo que hacía. Él sabía que las multitudes que iban a verlo no estaban solo por él, sino que realmente las personas estaban hambrientas de Dios. Como defensor de los derechos humanos, Juan Pablo II luchó en favor del no nacido, del enfermo, del anciano, del pobre y del oprimido. Por encima de todo, luchó por el derecho a creer. Él sabía que un mundo sin Dios es un mundo sin alegría, sin belleza, sin verdadera humanidad. Juan Pablo II nos invitó a abrir de par en par las puertas a Cristo. Nos dijo que no tengamos miedo de recibirlo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Porque Cristo nos conoce mejor que nadie, conoce los deseos de nuestros corazones y es el único capaz de saciarlos. Juan Pablo II sabía que Cristo lo llamó a servir y por ello puso a su servicio todos sus dones y talentos, toda su energía y su salud hasta el final, para mostrarnos a Cristo. Y es por esto que lo reconocemos como San Juan Pablo II. Cristo era el centro de su vida, su alegría, sus fuerzas y su gran amor. Para finalizar, vamos a realizar la tarea marcada en nuestro libro. No olviden enviársela a su catequista. Con esto damos por concluido nuestro tema. Para finalizar vamos a realizar nuestra oración. Esta oración va a ser muy especial ya que la realizaremos de forma personal, la que escribimos hace unos momentos. Cada uno la va a realizar en casa. Y terminamos escuchando nuestro canto final.